sector agropecuario. Mañana entonces paro y piquete, y para debatir sobre esto están Julio Bárbaro, dirigente peronista, habitual invitado de esta mesa, Dante Gullo, diputado de la ciudad del Frente para la Victoria, y Néstor Pitrola, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Néstor, buenas noches. ¿Qué tal? O como decano, Julio, Sí, te damos para empezar. Me resulta llamativo esto de presentables e impresentables. Bueno, Es un debate. así opinamos. Vudú no llama al paro. Y no. Y Fran tampoco. Digo, me parece que... ¿Nunca coincidiste con Infran en ninguna lista, en ningún En gobierno? mi Infran vida. viene gobernando el menemismo. en mi vida. Además, con Antes no era algunos- impresentable. Con algunos en el origen. Después de 20 años todo es impresentable. En el Y peronismo que han entre coincidido los varias que vos cosas. dejás del otro lado, hay algunos que vienen de la dictadura. Bien mansito. Cuando empezamos con Néstor Kirchner, fuimos a buscar a Palacios y a Moyano, porque eran imprescindibles para la etapa que venía. Pensé que ibas a decir que eran impresentables. No, imprescindibles. imprescindible. Impresentables eran los que están ahora ahí. Era Cavalieri, los gordos. De la quema de Eso las eran los urnas, menemistas. de la quema de las urnas de Barrio Nuevo nos acordamos. Estoy hablando de Moyano. No me mezclé velocidad Ah, bueno, con pintura. está bien. Cuando va, claro, cuando va Néstor, cuando inicia, lo inicia con una estructura gremial. Porque la otra, la que siempre fue oficialista, tiene buen pedazo de oficialismo con la dictadura, final de Menem, todos, digo, y son gremios, además, que son de pelea. No son gremios avanzados, gremios que no existen. Son las etapas gremiales, antes eran Lometa, después fue Mata. La pelea siempre la dieron los sindicatos que tenían el protagonismo en la etapa. Por eso pelea. bien, Los pero- otros ni existen. ¿Qué Julio. vas a hacer con Cavalieri y lo de comercio? La patota, Una la barra huelga. brava, los pistoleros Todo que eso rodean a Moyano. también se da ahí, porque por ahí pasa la historia. Por los otros lados pasa la historieta. Ya se convierten en administradores de obras sociales. Digo, y casi te diría que no representan en mucho a lo de ellos. Entonces es muy difícil encontrar camioneros que no se sientan representados por Moyano, casi imposible. Y si te nombro los otros, que no me quiero pelear con personas, es muy difícil encontrar uno que considere que dirigen algo. Entonces, los bien, impresentables, pero, son Julio, más combativos. Julio. Y siempre fue el debate entre combativo y oficialista. Desde Ongaro, Julio, siguió Yo no sé con qué de pie pensará parado. Pitrola de los métodos de Moyano. Ser Espera, combativo con la lógica de la extorsión a veces es bastante fácil. A veces sí, pero lo que te digo que los otros no existen. bien. No discutamos. En lo combativo hay duro, blando. Extorsivo. En los otros hay oficialismo desde historia, siempre. Pitrola, y ¿qué vienen piensa usted desde de los antes. métodos de Moyano? La huelga, quiero decir, es la legítima extorsión de los explotados contra la dictadura y la explotación patronal, históricamente. Sí. Así que quiero hacer el elogio de la extorsión legítima de la huelga y el elogio del piquete que nació en el siglo XIX con los primeros huelguistas del movimiento obrero, en el mundo y en la Argentina. Esto para empezar. Pero, Moyano- ¿cuántas veces ustedes se han quejado Moyano- de las patotas, Moyano- de los sindicatos de la burocracia? Moyano ha sido la última esperanza de la vieja burocracia sindical de buscar un rumbo nuevo, no nuestra. Nosotros, el Partido Obrero y la izquierda, ha construido en independencia del sindicalismo peronista y de todas sus variantes. Pero me tocó cumplir los paros desde el sindicato gráfico, fui adjunto de Ongaro y después volví a mi fábrica cuando nos separamos porque Ongaro se hizo oficialista y paré con los paros de la mesa de enlace que integraba Moyano en aquella disidencia. Después vuelve a romper con el kirchnerismo, fue la columna vertebral del kirchnerismo, vuelve a romper. Es un líder polémico, Moyano, dentro de la vieja burocracia sindical. Y te voy a decir algo, somos grandes organizadores entusiastas del paro de mañana, por abajo con asambleas, cuerpo delegado, con los sindicatos combativos, que son crecientes de la izquierda del movimiento obrero, no es novedad. Trabajamos para parar de esta manera, conscientemente, los gremios de las 5 centrales, adherido y no adherido al paro, y te puedo dar primicias. Para FATE, de un gremio de Yasky, pero la fábrica en asamblea para AGR Clarín, la gran gráfica del gremio gráfico que está en la CGT oficial, para la FOR, que no lo digo yo, lo reconoció Barrio Nuevo hoy, porque sus gastronómicos se enteraron, pero en el ESMATA, en la UON, en gráfico, en todos los gremios, en la base, Pero hay eso ganas tiene que de ver parar. con el malestar del gobierno. Por eso lo que yo decía Totalmente. es un gremio Es- convocado por unos muchachos un poco impresentables Pero- para mi gusto,
que tiene como telón de fondo una situación económica muy complicada para los Y trabajadores. la izquierda, como nunca, por supuesto, acá hay un ajuste, devaluación, tarifazo, una inflación galopante, salarios que han merecido la huelga general de los docentes para arrancar 10 puntitos y llegar a 5.000 de inicial. Es decir, estamos en un cuadro de gran tensión social. Y de los jubilados que no se acuerda nadie, nosotros nos acordamos. Por eso en nuestro programa están 9.000 de mínimo, 3.000 de emergencia a los jubilados, prohibición de despido, abolición de ganancias en los salarios, porque vuelve el problema. Te quiero decir lo último para empezar. Nunca la izquierda ha parado tan delimitada de sus organizadores, en este caso Moyano y Barrio Nuevo, porque sus perspectivas políticas no ofrecen una salida al ajuste. Están articulados con la oposición clásica, que es autor intelectual del ajuste que hoy aplica Cristina. Dante. En realidad mañana no va a pasar nada, más allá de que está declarado un paro. Hay una gran porción de sindicatos que obviamente no adhieren. Yo no comparto lo que dice Julio, yo creo que además hay un proceso en marcha que va a llevar un par de años, donde esta dirigencia gremial más tarde o más temprana va a tener que cambiar. El dato significativo, que no son gremios oficialistas, sino que son gremios, la mayoría industriales, es que en estos últimos años se dio un crecimiento y recuperación del empleo muy grande. Esto lo dice un dirigente como Caló o la gente del ESMATA. Sí, pero esto parece que no alcanza para contener la bronca. No, no alcanza porque todavía hay un proceso que estamos a mitad de camino. Además, la mayoría de los nuevos compañeros o compañeras, trabajadores, trabajadoras que se incorporan a estos gremios, es gente muy joven. Va a tener que tener un tiempo para generar las condiciones de democratización gremial que sea compatible, obviamente, con lo que yo vivo con tranquilidad, es la democracia hoy en la Argentina. Limitada, por ahí puede ser, no por culpa de este gobierno. ¿Que faltan muchas cosas? Sí, no por culpa de este gobierno. Venimos de décadas que obviamente tenemos que rearmar un rompecabezas con nuevas situaciones que acaecen y pasan en la sociedad. Esto, cuando se habla de los narcos, la seguridad, el tema de cómo hoy canalizamos capacitación, estudio, corporación a nivel de trabajo de los jóvenes, son todos nuevos desafíos. Yo no sé si estamos todos preparados, me refiero a cierta dirigencia política, para apreciar que hay respuestas que tienen que ser inmediatas. Y hay otras que necesitan mediano y largo plazo. Y hay que decirlo con tranquilidad. Yo no entro en el juego de la demagogia de ponerme a decir lo que dice la tapa de un diario o cierto grupo hegemónico. Yo en eso no entro. Yo creo que así es un atajo que no le ayuda a nadie. Más, los que organizan supuestamente mañana el paro, es un variopinto que no llegan de acá a fin de año. No pueden llegar. Una huelga en la Argentina y la historia nuestra peronista ligada al movimiento obrero significaba que vos dabas contenido a propuestas que eran de cambios fundamentales. Mañana es un tira de todo y la verdad que te diga mañana al mediodía, todo el mundo que para o por ahí no llega a ver, va a comerse un asado, va a tomarse un vino, va a estar tranquilo. No es una huelga porque hay hambre o desocupación. Hoy la Argentina tiene 6 puntos de desocupación, uno de los más bajos de las últimas décadas. Pues yo voy diciendo, mira, este grupo de dirigentes o estos trabajadores... ¿Vos decir que es una huelga de vacas gordas? ¿Y vos qué crees que va a pasar con el fin de semana largo de Semana Santa? ¿Cuánta gente cree que va a tener una movilidad a nivel de turismo y demás? Más, te convoco, recorré la calle esta de acá y fíjate lo que está pasando. Bueno, pero esto es un microclima de clase media alta. ¿Cómo? Yo las veo, las calles de Palermo las veo mucho más vacías que hace 2 años. No, andá, recorreo. Los restaurantes yo veía. Pero es un microclima de clase media alta. En la vereda. Ahora no. ¿Cómo? Es un microclima de clase media alta, Además, me parece. Lo que se ve en No, Palermo, en yo creo lugares, que hoy hay gente que mañana va a parar que tiene salarios por encima de los 15.000, 20.000 pesos. ¿Pensás que va a Y ser me fuerte? parece muy bien. Y ojalá podamos generar calidades de trabajo o condiciones de trabajo que todos podamos subir varias escaleras y posiciones.
Hasta el propio sindicalismo oficialista reconoce que el paro va a ser fuerte. ¿Vos qué pensás? O en todo caso, ¿por qué pensás que va a ser fuerte? ¿A mí? Yo creo que hay 3 estructuras gremiales hoy. La que es oficialista de todos los gobiernos, que se va disolviendo como sindicalismo y que va siendo tomado por estructuras de izquierda. La que sigue combatiendo dentro del peronismo, que es la que mañana ya va al paro, diga si impresentable o no, pero vienen desde hace rato peleándola. La peleaban contra Menem, tuvieron a favor y en contra, y con este gobierno lo mismo, y el sector ya más combativo. Pero hay un cambio donde el sindicalismo oficialista, demasiado oficialista, termina en manos de sectores mucho más duros y combativos. Este proceso se está dando en todas las estructuras sindicales. Y no lo digo a favor de Pitrola, lo digo porque hay un nivel de oficialismo que termina disolviendo el sindicato. No puede convertir el sindicato en la administración de una obra social. Hay dirigentes gremiales que hace 15 años no tienen una frase política, aplauden al gobierno, son la rama seca de la Unión Industrial. La UIA tiene una rama seca, son los de los gordos. Ahí tenés, los gordos son la rama seca de la UIA. Ahora, si estos son lo bueno y los otros los impresentables, y la verdad que me parece que es una concepción conservadora de la historia. Punto. En los iguales tiene razón en la concepción de él, en la mía no. Siempre tuve con lo combativo, tuve con Ongaro, de allá vengo de este lado. Y te digo, en los oficialistas, te puedo dar una listita, no quiero ser agresivo. Viste que todos buscan lo que pasó en la dictadura. Hay varios ahí, ¿eh? Hay una lista larga. Que nacieron con la dictadura o que traspasaron la dictadura tan en silencio como ahora. No, ese caso es Gerardo Martínez, digamos que Yo era... no dije nadie. Y digo, cuyas patotas nosotros, desde este mismo programa, nos hemos encargado de contar. Digo, y yo mismo me he cargado de enfrentar una patota del Pata Medina. Digo. Hay un oficialismo coyuntural, Julio, y hay un partido pero... oficialista. Hay tipos que son oficialistas de que nacieron. Julio, es el que nosotros representante relatemos oficial, las cosas con más es el matices que la representante simplificación oficial. política. Empieza así. Claro, aunque no te guste Moyano uno es lo de los que es y co-convocantes- Barrenuevo fue lo que es. Claro, aunque no te guste uno de los co-convocantes que está sentado al lado de Moyano, es Luis Barrenuevo. Pero ¿cómo no me va a gustar? Te estoy diciendo. No, y no es combativo, pero explico que más allá de hacer una cuestión estética, me gusta, no me gusta, hay una concepción política. Oficialismo eterno, militante peleándola, bien, mal o regular, y izquierda. Es una Hagamos las coalición- cosas de la política. Es una Si no, coalición de los que están contra el si no gobierno. estamos Es haciendo así. una cuestión Ahora- de estética, no es de moda esto. Hay tipos que te claro. gustan y otros que no, pero las caras no dan ideología. La ideología la da el lugar en la vida. El comportamiento transmite conductas. No, También, tenés No, razón. lógico, por supuesto. En la vida hay que ser y parecer. Es así la vida. No, yo quiero entrar en este debate que me parece de profundidad. Por los dos, por lo que han planteado tanto Gullo como Bárbaro. El problema de que este paro es político. Todos los paros nacionales son políticos. Efectivamente. Lo de Capitanich es una tontería de perogrullo. Es una chicana. ¿Sí? Es político. Se unen 16 millones de trabajadores para parar contra un gobierno, es por definición político, porque es la unión frente a un cuadro de situación. Y es la clase obrera que interviene. Y acá quiero colocar el problema. Porque uno en el movimiento obrero es variopinto, fue variopinto toda la vida. Y la concepción, ojo, del Partido Obrero, el Partido Obrero tiene ductilidad para hacer el progreso socialista que ha hecho en el movimiento obrero. Yo fui adjunto de Ongaro cuando volvió del exilio. Así que ductilidad no nos faltó, ¿no? Acompañamos a alguien que fue reprimido, que fue un perseguido y vuelve del exilio y yo fui al adjunto de él, desde mi agrupación de izquierda. Quiero decir esto. Después él tomó un rumbo oficialista, menemista, nos separamos, chau. Ahora, el problema político, acá es cierto que está en disputa, una vez que interviene la clase obrera, es un nuevo actor de la situación política y el día viernes no va a ser la misma situación del jueves. Después de un paro nacional de 15 millones, nadie puede decir que todo es igual que el día anterior. Ahí te voy a pedir un punto. Esto es fuerte, Sí. y ahí voy. El Frente de Izquierda construye una alternativa política y con un programa de defensa de las reivindicaciones obreras quiere comenzar, y esa es nuestra construcción política, el debate de otra salida a la crisis. Porque la que viene acá es a favor de Repsol, de los fondos buitres, del FMI, de las corporaciones de las que tanto se habló y contra los trabajadores. Es el ajuste. Si el paro es fuerte, ¿qué lectura te parece que tiene que hacer el gobierno? No, ninguna lectura en función de que
la lectura ya es política. Yo creo que igual el viernes vamos a volver a la Argentina real. No va a haber trastocamiento de nada, porque los protagonistas o los que convocan este paro van a tener su mismo apellido, van a seguir su derroteo, no saben cómo acomodarse políticamente. Algunos por ahí tendrán 2 o 3 ideas, 4, pero en general mañana, insisto, los paros en la Argentina eran significativos porque había detrás de un paro un programa, un objetivo, una estrategia. Y mañana eso no está. Es decir, estamos en contra del gobierno. ¿Vos crees que si supuestamente paran millones de trabajadores y trabajadoras, cuando llegue el momento de las elecciones están en contra del gobierno? No. Cuando empezó la crisis de la devaluación, creo que con varios de ustedes discutimos, bueno, hay riesgo institucional, ¿sí? Como cuando se pensaba que podía haber un golpe de mercado, pero todos coincidíamos en que tarde o temprano el ajuste se iba a trasladar a la calle. ¿Es este el momento que se traslada con una huelga general? No cabe duda, Graña. Y el antecedente lo tuvimos con la huelga general docente. 300.000 docentes, aparte hay paro docente por todo el país, ahora hay en Neuquén, en Mendoza. La huelga general docente fue el gran antecedente de este paro. Y ha sido muy importante, porque la atacó la justicia, los oficialismos, la oposición, el defensor del pueblo, arbitraje obligatorio. Le tiraron con lo que había y arrancaron 10 puntitos de una modesta paritaria para conseguir 5.000 pesos de sueldo, ¿no? ¿Vos crees que Moyano y compañía convocan el paro porque no tienen más remedio? ¿Porque los empujan de abajo? Bueno, ellos buscan canalizar la rebelión de las bases hacia una ganar autoridad de ellos que después negociarán políticamente en un sentido que nosotros no compartimos, porque no compartimos la perspectiva de los Massa, lo de la Sota o los Macri. Y ahí está la disputa política que yo marcaba. Hay una disputa política de la perspectiva futura del paro, pero la irrupción de 15 millones de trabajadores que digan no al ajuste es un pronunciamiento de características ¿Era previsible fundamentales. esto, Julio, este crujido social para esta época? Primero, en la relación gobierno-sociedad hubo un par de movilizaciones de clase media que fueron de una magnitud llamativa. Y aquella vez que Valmedina dijo que estaban bien vestidos, había mucha gente en la calle. Y creo que esta es una expresión sindical. Me parece que después de 10 años el gobierno tiene división con sectores de la sociedad que van de la clase media a los trabajadores. Y que no son los únicos sectores, ya lo tuvo con el agro. Digo, es un gobierno que eligió la confrontación antes, hoy está más tranquilo. Y que entonces confrontó con la clase media, con el campo, con los trabajadores. Va ampliando el mundo de sus enemigos, de sus adversarios, y va achicando y endureciendo el mundo de sus leales. Pero está más tranquilo con Macri, con la Unión Industrial, con el FMI, con el Club de París. ¿Y si baja la inflación? Porque, a ver, lo que usted dice es, bueno, el resultado objetivo es elecciones 2011, elecciones 2013. El resultado objetivo es el Frente para la Victoria perdió millones de votos. Tuvo más o menos la mitad de los votos que tuvo cuando era la elección presidencial. En un contexto económico distinto, cepo cambiario, mayor inflación. ¿Y si controla la inflación el gobierno? Yo no soy... ¿Se termina esa famosa rebeldía? Porque seguramente lo que dice Pitrola, uno va siguiendo... No se me ocurre que Gran Buenos Aires y el costo de vida no se soy está economicista. ¿Y si eso se controla? No soy economicista, no soy de lo que crean que siempre el problema es económico. Acá hay mucho más problemas sobre la mesa. Hay una relación entre el poder y la sociedad. Hay una relación entre el gobierno y el adversario, que es más pesado que la crisis económica. Pero con esa receta ganó 2 reelecciones el kirchnerismo. Sí, sí. Con la receta del enfrentamiento y de buscar enemigos. Pero hoy la crisis es otra. Le traslado la Ganó 2 pregunta elecciones a Dante. presidenciales. Si resuelve la inflación, ¿renace el kirchnerismo? No, yo creo que la capacidad hoy nuestra es mantener este proyecto que sigue siendo un proyecto de inclusión, de defensa de producción, de empleo, un proyecto que obviamente estamos ante un mundo muy conflictivo, muy en crisis, muy caótico, y a pesar de eso, mientras nosotros sigamos manteniendo y generando producción, trabajo, esta posibilidad de debatir en libertad, esta posibilidad de que mañana va a haber piquetes y no se los va a reprimir. Al contrario, son los piquetes los que no van a dejar pasar por ahí un coche que se pone de acuerdo 4 o 5 ciudadanos para venir a trabajar. Esta es la realidad. Yo creo que va a ser un paro
honestamente político, dominguero y de transporte. Ya hubo uno parecido hace un año, ¿no? ¿Y qué pasó? Impresionante habiendo colectivos y todo, ¿eh? Quiero decir, hablemos de los piquetes porque hay 50 puntos de concentración, algunos son manifestaciones, por ejemplo en Las Heras, tengo que decirlo, hay 4 condenados a perpetua, hay trabajadores petroleros presos, la judicialización de la protesta y esos casos son muy críticos. En Las Heras, quiero decir, en Caleta Olivia se va a marchar. Mataron un policía en Las Heras, digo. Sí, pero no son ellos. Fue una pueblada y no se probó nada y agarraron a 4 y le metieron perpetua. Y yo quiero decir que ni Favale ni Pedraza tienen perpetua por Mariano Ferrer y están todos filmados. No tienen 18 años. Quiero decir, acá hay un caso emblemático tipo Sacco y Vanzetti que no tenemos que dejar pasar los argentinos. Nada más. Es muy fuerte. Pero allí van a marchar a la Fiscalía, en otras provincias hay marchas, y los puntos de concentración en el concepto del Partido Obrero son de difusión, de explicación del programa, de explicación a los trabajadores que no tienen delegado, que no están sindicalizados. No son... Nadie puede parar un país cortando la circulación de 3 o 4 avenidas. Es absurdo, te pasa por arriba, ¿no? Y yo quiero recordar que el 20 de noviembre nos concentrábamos a las 8 de la mañana, un grupo de compañeros frente a la estación Avellaneda, y pasaba un colectivo cada tanto vacío, a las 8. El paro había triunfado a las 6 de la mañana. Y mañana vamos a constatar. Bueno, yo no tengo la bola de cristal. ¿Para el gobierno es desestabilizador el paro? No, no le daría esa calificación. No está en un buen momento el gobierno. Se le agrega un paro y si después viene con 36 horas... Hoy hay una recuperación real de muchas cosas. E insisto, en una realidad muy conflictiva, en una realidad internacional que todavía no sabemos cómo van a darse algunas situaciones en términos económicos. Nos guste o no, Argentina sí depende de muchas de las variables económicas internacionales. No podemos hacer la gran revolución con un experimento de laboratorio donde estemos aislados de todo. Tenemos que afrontar, por eso UNASUR, por eso la posibilidad de hoy generar toda una serie de políticas que coincidimos, porque si vos agarrás en sintonía cosas que están pasando hoy en el Vaticano, que están pasando en Latinoamérica, que están pasando en un cambio de la geopolítica internacional, hay algo que nos dice nosotros, tan tarados no somos. ¿El gobierno podría hacer algo, Julio, para descomprimir? ¿Podría tomar alguna medida rápida para descomprimir y que no haya un paro de 36 horas? Yo creo que la medida fundamental del gobierno es el diálogo con los que piensan distinto. Este es un gobierno que hace tiempo decidió que el que no era oficialista era enemigo. Y este es un primer gobierno que tiene medios de comunicación, radio, televisión y diarios propios. O sea, esto es una división de la sociedad. Hay un tipo que vive un mundo y hay otra gente que vive otro. Esto es la primera vez. También hicieron una ley de medios con tanto talento que le dieron a Mitre más de la mitad de la audiencia. Digo, hay que tener talento para eso. Esos medios oficialistas que usted señala no tienen rating. Pero no está bien, pero ¿para qué los hicieron? No, está bien. No sé, pregúntele a ellos, pero lo que digo es que no tienen rating, no tienen lectores. Pero, está bien, pero la idea de dividir la sociedad... pero igual no hay rating. Puede haber o no rating, pero hay compañeros y compañeras que trabajan y hoy hay una movilidad en el tema de lo que es el periodismo, lo que es la cultura, que es muy notorio. Julio, eso reconozcámoslo. Hoy vos tenés en cualquier provincia o pueblo de la Argentina gente joven que tiene iniciativa creativa. Esto es así. Julio, hoy hablábamos antes de que ustedes llegaran sobre el hecho de que la política o la oposición política variopinta tomó cierta distancia de la convocatoria. La apoyó, la celebró, pero tomó distancia. ¿El sindicalismo que convoca a la marcha quiere abrevar en esa oposición política? ¿Quiere llevarle su proyecto a esa oposición política? La lógica de lo sindical es que no tenga dependencia de lo político en esta estructura que hoy se formula para el futuro. Esto los ayuda a todos. Me parece que la cosa de que es político no pertenece ni al socialismo, ni al radicalismo, ni al PRO. Pertenece a una concepción obrera. Me parece que esto es absolutamente... Pero tiene una ulterioridad política, Pistola lo está marcando. Pero desde ya que tiene ulterioridad... Pero creo que si el gobierno quiere hacer algo a fondo, tiene que cambiar la relación con la oposición. La oposición no es el mal, no somos el enemigo.
Digo, somos los... Por eso yo siempre hablo de Gullo, porque es el único del gobierno con el que me sigo saludando. En el resto te miran así, tienen miedo de que la KGB los denuncie si te saluda. Que no lo denuncie, Dante, después. No, bueno, él está, no lo denuncies. él está por encima. Que no me ayude más porque me... Atentos y vigilantes. Compañía va... No, bueno, no es pero- así. No es así. Bueno, pero... No es así porque además las políticas que están en marcha hoy por hoy, en todos estos años, necesitan de consenso. Nosotros tenemos la obligación todos los días de generar un discurso que, como decía Perón, tenés que persuadir, convencer. No puede haber en la Argentina política de transformación si no hay consenso, si no, no durás un mes, un año. Ahora, si ese consenso, obviamente, vos lo dirigís a que te voten un 50 y pico % o a sentarte con cierta dirigencia opositora o a otro partido, ya son cuestiones metodológicas. Podés hacer las tres cosas. Podés hablarle al conjunto de la sociedad, podés compartir una mesa con los partidos políticos y podés tener después acuerdo o trabajo con distintos dirigentes, pero es un problema metodológico. No, yo comparto que, digamos, la quiebra del régimen de emergencia, no lo llamo modelo porque es mucho, del régimen de emergencia que montó el kirchnerismo desde el 2003 hasta la fecha, ha quebrado el régimen de los subsidios, el rescate de las privatizaciones, la cuestión energética, el pago serial de la deuda que nos coloca en una nueva crisis del Banco Central, de las reservas, de la deuda. Esa situación que ha conducido a la devaluación, que ha conducido a estas tasas de interés al 30%, que son insostenibles, plantean un escenario que plantea al mismo tiempo una crisis de poder político. En eso coincido. Acá hay una crisis de poder planteada y va a haber un desenlace que puede ser en el 2015. Otros lo quieren antes, porque uno escucha a ciertos representantes del capital financiero que dicen: no importa, está haciendo la medida correcta, pero hay un problema de confianza. Bueno, entonces quiere voltear al gobierno, ¿no? Y nosotros lo hemos marcado. Ahora, el paro puede golpear el ajuste. De hecho, la huelga docente golpeó. Scioli tiene que salir a buscar la plata, se la van a tener que dar de alguna parte, y él no piensa un cambio, una transformación del sistema en positivo, de las cargas, dónde van a ir, si va a ir a los exportadores, a los bancos siguen siendo los grandes ganadores, antes, durante y después de la devaluación. Se van a plantear disyuntivas. Y yo creo, el Frente de Izquierda trajo una mala noticia en la campaña electoral y dijo: va a haber un ajuste. Si quiere votar contra el ajuste, vote al Frente de Izquierda. Yo creo que lo dije acá y tuvimos razón. Y nos votaron 1.300.000. Ahora pensamos que los capítulos del Rodrigazo que estamos viviendo, que vienen, son críticos. Porque el gobierno no tiene una salida. Tendría que girar 180 grados. Ir a investigar la cuenta de los siriglianos, terminar con el capitalismo de los Cristóbal López, terminar con la usura de la deuda externa escandalosa, y entramos cada vez peor. Lo de Repsol no tiene nombre. Emitimos deuda para pagarle un vaciador que nos dejó sin compañía, que pagó la compañía de la propia ganancia de la compañía. Es decir, han entrado en un curso que va a plantear nuevas caídas del peso, va a plantear nuevos ajustes y, lógicamente, entonces, solución no tenemos. Pero si no sería, hoy tendríamos la solución del cementerio si dejamos pasar esto. Les agradezco a los tres mucho el debate. Gracias. Muchísimas gracias. Se conoció una escucha donde aparece ese muchacho increíble, Leonardo Fariña, aparece hablando con un teléfono de Suris, otro muchacho increíble que está preso en Bahía Blanca, acusado de narcotráfico y de empresas truchas. Apareció una escucha donde Fariña ofrece cómo traer plata y lavar plata desde el exterior.